Cuando llegué al aeropuerto a la 1 de la madrugada, de repente el taxista cerró las puertas y dijo: «No baje aquí, señora. Lo entenderá en 5 minutos». Él parecía asustado, así que le obedecí. Entonces 3 policías nos rodearon y... Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Morales, tengo 33 años y nací en Guadalajara, pero hace 5 años me mudé a la capital buscando estabilidad, sin imaginar que esa ciudad terminaría cambiando mi vida para siempre. Trabajo en una empresa de logística aérea, paso más horas frente a pantallas que frente a mi familia y, aún así, intento mantener todo en orden, como si la rutina me diera una falsa sensación de control. Vivo con mi marido e hija en un departamento pequeño, lleno de fotos que pretenden mostrar una felicidad que ya no siento. Últimamente, los silencios pesan más que las palabras y las miradas entre nosotros se han vuelto frías, casi mecánicas. Aún así, yo seguía creyendo que todo era una fase pasajera, un cansancio natural del matrimonio. Esa madrugada descubriría cuán equivocada estaba. A la 1:07 de la madrugada tomé un taxi rumbo al aeropuerto, apretando en mi mano la cartera que mi marido había olvidado antes de viajar. El silencio de la ciudad a esa hora me hacía sentir aún más cansada, como si todo mi cuerpo se arrastrara detrás de esa responsabilidad inútil. Pensaba que entregarle la cartera sería rápido, un simple gesto para evitarle problemas. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño, como si la noche escondiera algo que yo aún no podía ver. No sabía que ese viaje cambiaría mi vida por completo. Estaba agotada después de un día interminable, irritada por tener que salir tan tarde y, al mismo tiempo, atrapada por un presentimiento que no lograba descifrar. Cada bache del camino hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si mi cuerpo quisiera alertarme antes que mi mente. Miraba por la ventana intentando relajarme, pero la inquietud se pegaba a mi piel. Algo no encajaba, aunque no sabía exactamente qué. Era como si la madrugada murmurara una advertencia silenciosa. El conductor parecía tan nervioso como yo, cada minuto revisaba el retrovisor, movía los dedos sobre el volante y tragaba saliva como si esperara un problema inminente. Su respiración se tornaba irregular cada vez que una luz de la calle iluminaba el interior del taxi. Yo intenté preguntarle si estaba bien, pero él respondió apenas con un gesto tenso. Esa actitud solo aumentó mi incomodidad, envolviendo el ambiente en una tensión difícil de ignorar. Sentía que algo se acercaba, aunque no sabía qué. Cuando finalmente nos acercamos a la terminal, escuché el sonido seco del seguro activándose y sentí el corazón saltarme del pecho. No fue un movimiento casual, el conductor presionó el botón con decisión, cerrando todas las puertas sin darme ninguna explicación. Mi primera reacción fue de pánico, como si mi mente automáticamente imaginara el peor escenario. Miré alrededor buscando ayuda, pero todo estaba desierto. La sensación de haber caído en una trampa se volvió insoportable. Un vuelco brutal me atravesó el estómago, una punzada tan fuerte que me dejó sin aire por un instante. Pensé lo peor, un secuestro, un robo, cualquier cosa que me convirtiera en vulnerable dentro de ese vehículo cerrado. Mi mano fue directo a la manija, pero estaba totalmente bloqueada. Mi respiración se aceleró, y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Nunca me había sentido tan expuesta, tan indefensa, tan a merced de un desconocido. «No baje aquí, señora. Lo entenderá en 5 minutos», murmuró el conductor con la voz temblorosa, sin atreverse a mirarme directamente. Sus palabras no me tranquilizaron, al contrario, encendieron un miedo irracional que se apoderó de mí de inmediato. ¿5 minutos para qué? ¿Qué estaba a punto de pasar? Intenté preguntarle, pero él apretó los labios como si tuviera prohibido decir más. Su miedo parecía auténtico, pero yo no sabía si confiar. Le grité que me dejara bajar, que no tenía derecho a retenerme allí, pero él insistió con un hilo de voz: «Por favor, confíe». Aquellas palabras, tan frágiles y desesperadas, me confundieron aún más. No había agresión en su tono, sino angustia, como si él también fuera víctima de algo que yo no comprendía. Golpeé la ventana con la palma abierta buscando llamar la atención de alguien afuera.
Nadie apareció. Mi respiración se volvió rápida y pesada mientras intentaba abrir la puerta con fuerza, aunque sabía que era inútil. Mis manos temblaban sin control, y la ansiedad me hacía sentir que el aire dentro del taxi se reducía a la mitad. Intenté pensar con claridad, pero cada segundo aumentaba la sensación de encierro. Miré al conductor y su rostro pálido me dijo que no estaba mintiendo, algo pasaba afuera. Esa idea, lejos de calmarme, me heló el alma. De pronto, 3 patrullas frenaron frente al taxi con un estruendo que hizo vibrar el pavimento, rodeándonos como si estuvieran a punto de intervenir en un operativo grave. Las luces rojas y azules parpadeaban contra los vidrios, creando sombras inquietantes dentro del vehículo. Los agentes descendieron con rapidez, apuntando hacia diferentes direcciones. Yo me quedé inmóvil, sin saber si debía gritar, esconderme o seguir quieta. En cuestión de segundos, la situación dejó de ser un simple viaje nocturno. Los oficiales no miraban hacia nosotros, sino hacia una esquina oscura detrás de unos árboles que bordeaban el estacionamiento del aeropuerto. Cada uno levantó su arma con movimientos precisos, como si supieran exactamente lo que estaban buscando. La tensión creció al punto de que yo dejé de escuchar mis propios pensamientos. El conductor mantenía las manos sobre el volante, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo peor. La oscuridad parecía contener una amenaza lista para salir. De la oscuridad salió corriendo un hombre armado, como si hubiese estado escondido esperando el momento exacto para atacar o escapar. Los policías gritaron órdenes que él ignoró mientras intentaba llegar a la avenida. El movimiento fue tan rápido que apenas pude entender lo que estaba pasando. Solo recuerdo el sonido metálico de algo cayendo al suelo mientras él tropezaba. Y en ese instante supe que aquello no tenía nada que ver con un simple pasajero armado. Los agentes lo alcanzaron a pocos metros del taxi y lo tiraron contra el pavimento con una fuerza que me hizo estremecer. Mientras uno lo esposaba, otro revisaba sus bolsillos con urgencia, como si buscaran algo específico. El hombre se resistía, gritaba palabras incomprensibles y golpeaba el asfalto con rabia. La escena parecía salida de un operativo de alto riesgo y yo seguía atrapada dentro del auto sin saber por qué. Mi mente no dejaba de repetirse que todo aquello tenía algo que ver conmigo. Yo no entendía nada, mis manos estaban frías, mi garganta cerrada y mi cuerpo rígido de miedo. Miraba a través del vidrio sin poder procesar si estaba a salvo o en peligro. El conductor me pidió silencio con un gesto leve, pero mis ojos seguían buscando señales que explicaran la pesadilla en la que había caído. Sentía como mi corazón golpeaba con tanta fuerza que podía escucharlo. Nunca me había sentido tan vulnerable frente a algo desconocido. El conductor me pidió que no me moviera, su voz tembló mientras decía, «Ese tipo, estaba esperándola a usted». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, dejándome sin aliento y sin la capacidad de reaccionar. Sentí que mi piel se erizaba mientras trataba de convencerme de que había escuchado mal. ¿Esperándome? ¿Para qué? Él evitaba mirarme, como si dijera algo que llevaba tiempo silencioso. En ese instante su miedo se volvió mío. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, como si mi calor interno hubiera huido antes que yo. Pensé en mi hija, en mi madre, en todo lo que podía haber terminado esa noche sin que nadie lo supiera. El mundo giró un poco y tuve que apoyarme en el asiento para no desmayarme. Nunca imaginé que alguien pudiera estar detrás de mí con intenciones tan oscuras. Todo parecía una pesadilla que no terminaba de revelarse por completo. Un oficial se acercó al taxi, con gesto grave, me mostró una foto encontrada en el bolsillo del detenido. Mi corazón dio un salto cuando vi mi rostro claramente impreso, como si fuera parte de un archivo personal. La llevaba en el pantalón, señora. Usted era el objetivo, dijo sin rodeos. El aire pareció desaparecer a mi alrededor, dejándome atrapada en un silencio ensordecedor. Esa revelación quebró por completo cualquier sensación de seguridad. Rompí a temblar mientras pensaba que pude haber muerto sin siquiera entender por qué. La imagen de mi hija se clavó en mi mente como un recordatorio cruel de todo lo que estaba a punto de perder.
Mis manos no dejaban de sudar y sentí náuseas, como si mi cuerpo intentara expulsar el terror que lo invadía. Las luces de las patrullas seguían parpadeando, haciéndolo todo más irreal. Nada podía explicarme qué quería ese hombre conmigo. El detenido se negó a hablar, pero el conductor sí lo hizo, con una sinceridad inesperada que rompió el silencio. Me miró con ojos húmedos, como si cargara un secreto desde hacía años. Me llamó por mi nombre completo, algo que yo no le había dicho. En ese instante supe que él sabía mucho más de mí que un simple taxista. Y mi corazón volvió a acelerar ante una nueva ola de incertidumbre. Señora Elena, yo fui guardaespaldas de su padre hace años, confesó con una mezcla de vergüenza y urgencia. Sus palabras chocaron con mi memoria sin encontrar un lugar claro donde encajar. Lo observé con más atención, intentando reconocer algún rasgo, algún gesto familiar, pero nada surgió. Era un extraño que de pronto afirmaba conocer mi pasado más íntimo. La sensación de que todo estaba conectado empezó a tomar forma. Me quedé muda, incapaz de reaccionar, nunca lo había visto, al menos, no lo recordaba. Él insistió en que mi padre desconfiaba de mi marido desde hacía tiempo y le pidió que lo vigilara por si algo pasaba. Escuchar eso me dejó paralizada, como si una parte de mi vida hubiera estado oculta bajo una sombra que nadie quiso mostrarme. Mi mente buscaba explicaciones, pero solo encontraba más dudas. Lo que venía después cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Me quedé inmóvil mientras él explicaba que había seguido mi vida desde lejos sin intervenir, solo cumpliendo la promesa que le hizo a mi padre antes de morir. Sus palabras me sonaban imposibles, pero la seriedad de su mirada no dejaba espacio para dudas. Traté de recordar alguna señal, algún detalle que pudiera confirmar su historia, pero mi mente estaba bloqueada por el miedo. Era aterrador pensar que alguien me vigilaba para protegerme sin que yo lo supiera. Y, aún así, algo dentro de mí empezó a creerle. Su padre desconfiaba de su marido. Me pidió que lo vigilara, por si algo pasaba, repitió con un peso que demostraba cuánto le había costado guardar silencio. Sentí un golpe directo en el pecho, como si mi mundo hubiese girado de golpe hacia un lado que nunca imaginé. ¿Mi padre desconfiando de él? ¿Desde cuándo? La sola posibilidad de que mi esposo ocultara algo grave tomó una nueva dimensión en mi mente. Y todo comenzó a unirse de manera inquietante. No pude evitar pensar en cada momento reciente, sus mentiras, sus cambios de humor, su impaciencia conmigo. Todo lo que antes parecía estrés laboral ahora cobraba un significado completamente distinto. El conductor observó mi reacción con cautela, como temiendo herirme más. Yo respiraba con dificultad mientras mi cabeza se llenaba de preguntas sin respuesta. La sospecha sobre mi marido dejó de ser un miedo vago y se volvió una posibilidad devastadora. El conductor explicó que llevaba semanas siguiéndolo, vigilando cada movimiento para entender qué estaba planeando. Durante ese tiempo, había notado visitas extrañas, encuentros en lugares apartados y conversaciones que no tenían nada que ver con su trabajo. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra encajaba con algo que había ignorado. Una parte de mí quería negar todo, pero la evidencia comenzaba a apretarme el pecho. Mi esposo ya no era el hombre que creí conocer. Según él, mi marido había contratado a un intermediario con antecedentes violentos, alguien acostumbrado a trabajos sucios. Ese detalle hizo que mi piel se erizara al imaginar la magnitud de lo que estaban preparando. Nunca pensé que alguien tan cercano pudiera vincularse con personas peligrosas. Me costaba asimilar que no era una exageración ni una sospecha infundada. Era real, y estaba más avanzado de lo que yo había imaginado. El conductor añadió que hacía 3 meses mi esposo había firmado un seguro de vida a mi nombre, con un monto millonario que no tenía justificación. Sentí una punzada profunda al entender lo que eso podía significar. Mi mente repasó la firma que él me había pedido para actualizar documentos de la casa, y ahora comprendía que no era inocente. Estaba siendo usada como parte de un plan oscuro. Y lo peor era que yo lo había permitido sin saberlo. Una ola de náuseas me recorrió el cuerpo mientras todo comenzaba a tener sentido,
las peleas recientes, sus excusas, sus repentinas desapariciones. Me di cuenta de que llevaba semanas viviendo al borde del peligro sin darme cuenta. Cerré los ojos un instante, tratando de contener el mareo que me invadía. El taxi se había convertido en el lugar donde toda mi vida se desmoronaba. Y yo solo podía escuchar sin poder detener nada. El viaje al aeropuerto, la cartera olvidada, su insistencia en que fuera yo quien se la llevara, todo encajaba con un propósito siniestro. Me pregunté cuántas veces él había ensayado ese plan mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio. Sentí rabia, tristeza y una profunda humillación al comprender que nada de lo que viví con él en los últimos meses había sido real. Cada gesto amable era solo una máscara. Y ahora esa máscara caía por completo. Mi matrimonio llevaba meses derrumbándose, pero jamás imaginé que detrás del distanciamiento hubiera un plan para acabar conmigo. Pensaba que todo se resolvería con paciencia, comunicación o tiempo. Nunca sospeché que él ya había elegido otro camino, uno que no dejaba espacio para mí. Estaba atrapada entre la incredulidad y el horror de saber que mi propia muerte formaba parte de su futuro. Y esa idea me rompió de una manera que nunca había sentido. El conductor me confesó que había interceptado mensajes y audios que no dejaban dudas sobre las intenciones de mi esposo. Los había guardado como prueba, esperando el momento adecuado para mostrármelos. Su voz sonaba tensa, como si temiera que yo no pudiera soportar lo que vendría después. Pero yo ya no tenía escapatoria, la verdad se abría frente a mí, cruel y detallada. Y aún quedaba mucho por descubrir. Mi esposo planeaba aparentar un robo violento para justificar mi muerte, dejando la escena perfecta para que nadie sospechara de él. El conductor describió cómo los mensajes mencionaban horarios, rutas y hasta posibles lugares para hacerlo pasar como un ataque al azar. Yo escuchaba con un nudo en la garganta, imaginando mi cuerpo tirado en una calle cualquiera. La idea de que todo estuviera tan calculado me heló la sangre. Nunca imaginé que alguien que compartía mi cama pudiera pensar algo así. El conductor continuó y dijo que, según los audios, después de mi muerte mi esposo planeaba huir del país con su amante, una mujer llamada Camila. Ese nombre cayó sobre mí como un golpe seco, porque él siempre había negado cualquier infidelidad. Saber que existía una tercera persona en medio de todo esto hizo que el dolor se volviera insoportable. No solo quería deshacerse de mí, ya tenía la vida futura perfectamente diseñada sin mí. Y eso me rompió de un modo distinto. Mi corazón se desmoronaba mientras escuchaba la historia completa, cada detalle más crudo que el anterior. Sentía que todo dentro de mí se derrumbaba como un edificio viejo alcanzado por una explosión. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. El conductor hablaba con cautela, como si intentara no destruirme aún más. Pero yo ya estaba destruida, intentando juntar los pedazos de mí misma entre cada respiración. La policía nos pidió que los acompañáramos a la estación para dar declaraciones y revisar toda la información. El camino fue silencioso, cada kilómetro cargado de la tensión que se había acumulado en mi cuerpo. No podía apartar la mirada de los documentos y las fotos que los agentes revisaban en sus tablets. Mi realidad había cambiado en cuestión de minutos, y yo apenas podía sostenerla. Al mismo tiempo, sabía que necesitaba enfrentarlo todo para seguir viva. Mientras avanzábamos, una única pregunta martillaba mi mente sin descanso: ¿cómo no lo vi? Era imposible no culparme por no haber detectado nada, por confiar a ciegas en alguien que ya no me quería viva. Pensé en cada señal ignorada, en cada noche donde él llegó tarde, en cada excusa repetida. El sentimiento de traición comenzó a mezclar rabia y tristeza en partes iguales. Y esa mezcla me quemaba por dentro. Al repasar mis últimas semanas, entendí que muchas señales habían estado frente a mí, pero yo me negué a aceptarlas. Su distanciamiento constante ya no era simple estrés, era parte de la preparación. Su repentino interés en mis horarios solo buscaba calcular mis movimientos. Y su manera de preguntarme por mi salud parecía una evaluación fría, no una preocupación genuina. Cada recuerdo se volvió una revelación amarga.
Incluso su insistencia en que cambiara al beneficiario de algunos documentos, por seguridad, ahora resultaba siniestro. Recordé cómo me dijo que era mejor tener todo en orden, por si pasaba algo. En ese momento sonó lógico, pero ahora era evidente que él estaba construyendo una coartada perfecta. La confianza que deposité en él se transformó en un arma usada contra mí. Y esa traición dolía más que cualquier golpe físico. En la estación, los agentes me mostraron mensajes recuperados del celular del detenido, confirmando todos los detalles. Entre ellos estaban capturas con mi ubicación enviada en tiempo real, como si yo fuera un objetivo marcado. Leer mis propios movimientos escritos por otra persona me produjo un escalofrío que me dejó sin habla. La sensación de vulnerabilidad se volvió casi insoportable. Era como si yo hubiese estado caminando con una sombra detrás sin saberlo. Uno de los mensajes más impactantes decía: asegúrate de que parezca un asalto, dejando claro que mi muerte debía lucir como un accidente más en la madrugada. Otro decía: tiene que pasar hoy. No habrá otra oportunidad, dejando en evidencia la urgencia del plan. Sentí una presión en el pecho al imaginar que esa misma noche podría haber sido mi final. La policía observó mi reacción con empatía, sabiendo que cada palabra era un golpe emocional. Yo apenas podía mantener la calma. Me derrumbé en lágrimas, incapaz de sostener tanta crueldad de golpe. El conductor colocó una mano firme sobre mi hombro para darme apoyo, aunque él también parecía afectado. Todo lo que había pensado que era mi vida se revelaba como una mentira cuidadosa. Pero, incluso en medio del dolor, entendí que necesitaba seguir adelante con la investigación. No podía permitir que él ganara después de haber intentado destruirme de la manera más cobarde. El conductor me ofreció apoyo y aseguró que aún quedaba más por revelar, aunque dudó antes de continuar. Dijo que había estado reuniendo pruebas para protegerme, incluso cuando no sabía si yo querría escucharlas algún día. Su voz sonaba cansada, como si llevara semanas cargando un peso enorme. Yo lo observaba con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que lo siguiente que dijera podría destruir lo poco que quedaba de mis certezas. Me contó que había localizado un segundo teléfono de mi esposo, uno que él mantenía oculto incluso dentro de la casa. Ese dispositivo contenía conversaciones privadas, fotos y rutas que lo vinculaban directamente con personas peligrosas. La existencia de ese teléfono demostraba que mi marido llevaba una doble vida con una precisión aterradora. Yo sentí un frío recorrerme la espalda al imaginar cuántas veces él había ocultado cosas estando a centímetros de mí. Cada mentira descubierta hacía más profundo el abismo entre nosotros. En ese celular también encontraron fotos, correos y depósitos sospechosos que demostraban una relación económica con el intermediario detenido. Nada dejaba espacio para ambigüedades. Mi esposo había financiado todo. La policía revisaba cada archivo con una seriedad que me asustaba, porque entendían que se trataba de un intento de homicidio planificado. Yo miraba los documentos intentando reconocer algún vestigio del hombre que una vez amé. No quedaba nada de él en esas evidencias. Había también capturas de conversaciones íntimas con su amante, donde ambos hablaban de la vida nueva que tendrían cuando todo terminara. Leer aquellas frases me provocó una punzada difícil de describir, una mezcla de traición emocional y amenaza física. Allí no había arrepentimiento, ni dudas, ni contradicciones, solo planes concretos. Era evidente que ella conocía cada paso del plan. Y eso me hizo sentir aún más expuesta. Lo peor fue escuchar un mensaje de voz donde ambos discutían abiertamente sobre qué harían con el dinero después de mi muerte. El tono de ellos era casi casual, como si estuvieran hablando de un trámite cualquiera. Aquella normalidad me pareció monstruosa. Me llevó unos segundos procesar que estaban celebrando un futuro construido sobre mi ausencia. Y en ese instante mi dolor se convirtió en una furia silenciosa. La policía abrió una investigación formal con todas las pruebas reunidas y me pidió colaborar para cerrar el caso de manera sólida. Yo asentí, aunque temblaba por dentro, sabiendo que cada testimonio significaba volver a revivir el horror. Aún así, también sabía que era mi única oportunidad de asegurar que él pagara por todo.
No estaba lista emocionalmente, pero entendía que no podía huir. La justicia se convertiría en mi única protección. Pasé 2 días completos dando declaraciones, respondiendo preguntas y firmando documentos que confirmaban cada pieza del plan de mi esposo. No tuve tiempo para llorar, ni para descansar, ni para pensar con claridad. Estaba en modo supervivencia, intentando seguir adelante sin colapsar. La policía me trató con respeto, pero nada disminuía el dolor que llevaba dentro. Mi vida se había partido en 2 y yo caminaba sobre los pedazos. Me sentía traicionada, rota y profundamente vulnerable, pero también empezaba a sentir algo nuevo, determinación. No iba a permitir que él siguiera controlando mi historia. Por primera vez en días, respiré hondo y reconocí la rabia como una herramienta, no como un obstáculo. Ya no era solo una víctima, estaba empezando a recuperar mi voz. Y esa voz exigía respuestas. Decidí enfrentar a mi marido sin avisarle nada, actuando como si desconociera por completo la investigación. Era riesgoso, pero necesitaba verlo a los ojos para confirmar que nada de lo que tuvimos fue real. Regresé a casa con la mente firme, ocultando el temblor de mis manos dentro del abrigo. La noche se sentía pesada, como si las paredes mismas presintieran lo que estaba por ocurrir. Y yo me preparé para interpretar el papel más difícil de mi vida. Cuando entré en casa, él estaba allí, fingiendo preocupación por mi desaparición momentánea, como si fuera un esposo amoroso. Sus ojos actuaban, pero ya no podían engañarme. Intentó abrazarme y tuve que contener el impulso de apartarme. Le dije que todo estaba bien, que solo había tenido un día complicado. Cada palabra que pronuncié me quemaba, pero formaba parte del plan. Necesitaba llevarlo a confiarse, para que bajara la guardia. Me abrazó con un cariño fingido que me revolvió el estómago, como si quisiera confirmar que yo seguía siendo la mujer ingenua a la que él manipulaba. Su olor, su voz y hasta su forma de tocarme me resultaron repulsivos, pero mantuve la calma para no levantar sospechas. Respondí con frases cortas, evitando que notara mi temblor. Por dentro, repetía que tenía que sobrevivir a ese momento. Él no imaginaba que yo ya lo sabía todo. Esa noche, mientras él se duchaba, instalé una grabadora oculta en la sala, escondida detrás de unos libros que él nunca tocaba. Me moví con rapidez, escuchando cada sonido de la casa como si pudiera delatarme. Tenía miedo de que saliera del baño antes de tiempo y arruinara todo. Sentí mis manos frías, pero no dudé un segundo. Esa grabación podría ser la pieza que faltaba para encerrarlo definitivamente. Luego fingí haber encontrado la cartera en el taxi y le conté una versión inventada para justificar mi demora, como si todo hubiera sido un malentendido. Él pareció relajarse al ver que yo no hacía preguntas incómodas. Hasta bromeó sobre mi torpeza por no revisar antes de salir de casa. Yo asentía, midiendo cada gesto para no demostrar nada. Necesitaba que él bajara la guardia completamente. Se sentó en el sillón, abrió una cerveza y comenzó a hablar por teléfono, creyendo que yo estaba ocupada en la cocina. Su voz era suave, casi susurrada, como si estuviera reconectando con alguien íntimo. Caminó de un lado a otro sin saber que cada palabra quedaba registrada. Me quedé quieta, escuchando desde el pasillo, con el corazón golpeando contra mi pecho. Esa era mi oportunidad. Lo escuché decir que el plan había fallado porque el tipo fue detenido antes de tiempo, y sentí un escalofrío recorrerme entera. Su tono no era de miedo, sino de frustración, como si se tratara simplemente de un negocio mal ejecutado. Nombró a su amante y dijo que tendrían que reagruparse y pensar otra estrategia. Aquello confirmó sin duda sus intenciones. Y pude sentir mi rabia transformarse en fortaleza. La grabación captó todo con claridad, los nombres, los detalles, las fechas, incluso la manera en que él culpaba al intermediario por arruinar un plan sencillo. No había lugar para interpretaciones ambiguas. Era él, confesando su intento de asesinato con una frialdad que jamás hubiera imaginado. Respiré profundo para no derrumbarme en ese momento. Sabía que la policía necesitaría exactamente ese tipo de evidencia.
En cuanto terminé de reunir el material, envié la grabación directamente a la policía y al fiscal encargado del caso. Mis manos temblaban mientras presionaba enviar, pero al mismo tiempo sentí una fuerza nueva dentro de mí. Estaba dando un paso que cerraría todas las puertas para él. Ya no había vuelta atrás. Sabía que, al amanecer, mi vida cambiaría de nuevo. Apenas unas horas después, en plena madrugada, las autoridades allanaron mi casa con una precisión que me dejó en shock. Entraron en silencio, siguiendo el protocolo para evitar riesgos, mientras yo observaba desde un rincón sin decir una palabra. Mi esposo salió de la habitación sorprendido, sin posibilidad de esconder nada. En su mirada vi, por primera vez, miedo. El mismo miedo que yo había sentido durante semanas. Fue detenido por tentativa de homicidio, fraude, conspiración y otros cargos que los agentes le enumeraron con voz firme. Él intentó negarlo todo, gritando que era una trampa, pero las pruebas hablaban por sí solas. Vi cómo lo esposaban sin mirarme, como si yo fuera un fantasma que él ya no podía manipular. Su caída fue tan rápida como su traición. Y yo me sentí más libre con cada paso que él daba hacia fuera de la casa. Su amante también fue detenida esa misma noche, acusada de cooperación criminal y de haber participado activamente en el plan. Para mí, fue como cerrar otra puerta que él había intentado mantener abierta. Saber que ambos enfrentarían la justicia me dio una paz fría, pero necesaria. Por primera vez desde que todo empezó, pude respirar sin sentir un peso sobre mi pecho. Aún quedaba dolor, pero ya no había peligro. Cuando vi a los agentes salir con todo el material incautado, me derrumbé por completo, pero esta vez no por miedo, sino por alivio. Sentí que por fin podía soltar el aire que había retenido durante días. Las lágrimas corrían sin control, pero eran distintas, eran el desahogo de alguien que sobrevivió a algo que nunca imaginó. La fiscalía me aseguró que ya no corría peligro. Y, por primera vez en mucho tiempo, les creí. El conductor que me salvó también declaró, aportando cada prueba, cada detalle y cada registro que había reunido. Verlo allí, firme y comprometido, me hizo comprender cuánto había arriesgado por mí. Yo no sabía cómo agradecerle, pero él solo decía que estaba cumpliendo una promesa. Su presencia me devolvió un poco de seguridad. Él era la prueba de que todavía existía gente buena en el mundo. La fiscalía lo reconoció como un colaborador clave, y gracias a su intervención la investigación avanzó sin contratiempos. Él parecía incómodo con los elogios, pero yo veía en sus ojos un alivio sincero por haber evitado una tragedia. Aquello me conmovió profundamente. Siempre pensé que estaba sola en mi matrimonio, pero esa noche descubrí que alguien había estado cuidándome desde lejos. Y eso cambió mi manera de ver todo lo que viví. Meses después, mi esposo y su amante fueron condenados, cada uno enfrentando una lista larga de delitos que demostraban su crueldad y premeditación. Escuchar la sentencia fue como cerrar una puerta pesada que había permanecido abierta por demasiado tiempo. No sentí venganza, solo un silencio profundo que me permitió respirar sin dolor. Sabía que a partir de ese día, ambos dejarían de tener poder sobre mí. La justicia había hablado. Yo lloré nuevamente, pero esta vez con una calma distinta, una mezcla de gratitud por estar viva y tristeza por todo lo que había perdido en el proceso. No era fácil aceptar que la persona con la que compartí años había intentado matarme, pero ya no buscaba comprenderlo. Ahora mi energía estaba dirigida a reconstruirme. Y cada lágrima que caía era parte de ese proceso de renacimiento. Con el tiempo, entendí que sobrevivir no solo significaba seguir viva, sino también recuperar la capacidad de sentir sin miedo. Empecé a caminar por la ciudad sin mirar constantemente sobre mi hombro. Dormía mejor, respiraba mejor, vivía con más conciencia. Redescubrí la libertad de decisiones simples, elegir qué comer, a dónde ir, cómo vestirme. Pequeñas cosas que antes parecían insignificantes y hoy significaban todo para mí. El conductor, ahora convertido en una figura importante en mi vida, siguió apareciendo de vez en cuando para saber cómo estaba. Nunca cruzó límites, nunca pidió nada a cambio, solo se aseguró de que yo no me sintiera desamparada.
Su presencia tranquila se volvió un recordatorio de que la protección puede venir de lugares inesperados. Y aunque mi corazón tardaría en sanar, él ayudaba a que no se sintiera tan pesado. Con los meses, encontré trabajo nuevo, busqué terapia, reconstruí la relación con mi hija y aprendí que la confianza rota puede volver a nacer, aunque nunca igual que antes. Acepté que algunas cicatrices quedarían para siempre, pero no como una marca de debilidad. Eran pruebas de que sobreviví, de que luché, de que renací. Aprendí a vivir sin miedo al pasado y sin prisa por el futuro. Hoy, miro atrás y entiendo que aquella madrugada no solo me salvó la vida, me devolvió a mí misma. Dejé de ser la mujer que se conformaba con silencios incómodos y mentiras disfrazadas de cariño. Me convertí en una mujer fuerte, consciente de su valor y de lo que merece. Y cada vez que veo la hora 1:07 en un reloj, no pienso en el miedo, pienso en el momento exacto en que volví a nacer. A veces todavía sueño con las luces rojas y azules reflejadas en los vidrios del taxi, pero ya no me despierto gritando, solo respirando hondo y recordando que todo eso quedó atrás. La terapia me enseñó que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar el pasado sin que me devore. Hay días en que el miedo intenta volver, pero ahora sé reconocerlo y no dejar que mande sobre mí. Me miro al espejo y ya no veo a una víctima, veo a una mujer que atravesó el infierno y salió de pie. Y eso, para mí, ya es una victoria inmensa. El juicio fue duro, más duro de lo que imaginé, porque tuve que escuchar a mi esposo negar todo, inventar versiones, intentar manipular incluso frente al juez. Pero también fue liberador verlo enfrentarse a cada prueba, a cada mensaje, a cada grabación que lo dejaba sin salida. Yo declaré con la voz temblorosa, pero firme, sintiendo la mirada de todos sobre mí. No hablaba solo por mí, hablaba por mi hija y por la mujer que fui y que él quiso borrar. Cada palabra que pronuncié fue una forma de recuperar mi historia. Mi hija al principio no entendía del todo lo que pasaba, solo sabía que papá se había portado muy mal. Con el tiempo, y con ayuda profesional, fuimos encontrando la manera de explicarle la verdad sin destrozarla por dentro. No le hablé de odio, le hablé de límites y de seguridad. Le dejé claro que ella no tenía la culpa de nada. Su abrazo, cuando todo terminó, fue el mejor refugio que pude tener. Ella se convirtió en mi razón más poderosa para seguir adelante. Volver al aeropuerto por primera vez después de aquella noche fue un desafío enorme. Mis piernas temblaban al cruzar la puerta principal y cada ruido fuerte me hacía girar la cabeza. Pero no estaba sola, el conductor me acompañó, caminó a mi lado en silencio, respetando cada pausa que necesitaba. No fuimos a viajar, solo a demostrarle a mi mente que ese lugar ya no me iba a dominar. Me di cuenta de que el miedo se reduce cuando lo miras de frente. Con el tiempo, mi relación con el conductor se volvió algo extraño y hermoso a la vez, una mezcla de gratitud, confianza y respeto profundo. Él nunca intentó ocupar ningún lugar que yo no estuviera lista para darle. Se mantuvo cerca, pero sin invadir, como una presencia que recuerda que no todos los hombres son monstruos. A veces tomamos un café y hablamos de cosas normales, como si nuestras vidas no se hubieran cruzado en medio de una tragedia. Esas conversaciones sencillas también curan. Un día, decidí visitar la tumba de mi padre y llevarle flores nuevas, no por costumbre, sino para hablarle de verdad. Me quedé allí largo rato, contándole en voz baja todo lo que había pasado, todo lo que él sospechó y que yo no quise ver. Le di las gracias por haber pensado en protegerme incluso después de su muerte, por confiar en alguien que al final me salvó la vida. Salí del cementerio llorando, pero con el corazón más liviano. Sentí, de alguna forma, que él también descansaba mejor. En el trabajo, muchos se enteraron de mi historia por los rumores, pero yo elegí contársela solo a unas pocas personas de confianza. No quería que me vieran con lástima, sino con respeto. Poco a poco, volví a concentrarme, a cumplir con mis responsabilidades, a sentir que podía aportar algo más que mi dolor. Un día, mi jefa me dijo que le admiraba la fuerza con la que había regresado. No supe qué responder, pero esas palabras me acompañaron todo el camino a casa. La noche ya no es mi enemiga como antes, sigo siendo prudente,
pero aprendí a diferenciar entre la prevención y el pánico. Sigo mirando 2 veces cuando subo a un taxi, pero ya no me paralizo. Confío en mis instintos, en esa voz interna que antes silenciaba para evitar problemas. Ahora, si algo no me gusta, me voy, digo que no, cambio de plan. Y no me disculpo por cuidar mi vida. Ese cambio de actitud ha sido una de las transformaciones más importantes. En los días más tranquilos, me sorprendo sonriendo por cosas simples: ver a mi hija dormida, cocinar algo que me gusta, leer un libro sin revisar el celular cada minuto. Antes vivía apagada, anestesiada en una rutina que me hacía ignorar las grietas de mi matrimonio. Ahora elijo estar presente, aunque eso signifique sentir más intensamente tanto lo bueno como lo malo. Prefiero 1000 veces una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría volver a confiar en nadie, que viviría con una armadura para siempre. Pero el tiempo y la gente correcta me demostraron lo contrario. No se trata de confiar ciegamente, sino de confiar con ojos abiertos, con límites claros. Aprendí a escuchar mis propias necesidades, a no quedarme donde ya no me respetan, a salir de los lugares donde mi intuición grita que algo no va bien. Esa es mi nueva forma de protegerme. También entendí que pedir ayuda no me hace débil, al contrario, fue lo que me sostuvo cuando yo sola ya no podía más. La psicóloga, el equipo de la fiscalía, algunas amigas que se quedaron cuando todo explotó, el conductor que apareció en el momento justo, todos fueron piezas de un mismo rompecabezas. Sin ellos, tal vez yo no estaría aquí contando esta historia. Hoy sé que no nacimos para cargar el mundo en silencio. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, y la respuesta siempre es complicada. Me duele haber confiado en alguien que no lo merecía, pero también sé que no fui yo quien falló. Me arrepiento más de haber silenciado mis sospechas, de haber justificado lo injustificable. Por eso, si alguna mujer me cuenta que siente algo raro en su relación, jamás le digo que está exagerando. Le digo que se escuche, que se crea, que su miedo también es una señal. Mi hija crece viendo a una madre distinta, no perfecta, pero honesta con sus emociones. Sabe que llorar no es signo de debilidad y que levantarse después de una caída es un acto de valentía. A veces me pregunta si tengo miedo de que algo así vuelva a pasar, y yo le respondo con sinceridad: tengo respeto por el peligro, pero ya no vivo paralizada por él. Ella asiente, me abraza y me dice que está orgullosa de mí. Eso vale más que cualquier sentencia. Aquel taxista que una noche cerró las puertas y me dijo: no baje aquí, señora. Lo entenderá en 5 minutos, cambió el rumbo de mi vida de una manera que ninguno imaginó. Si esa frase no hubiera existido, yo no estaría aquí. A veces pienso en cuántas vidas se salvan por decisiones pequeñas, por segundos de intuición, por un algo no me cuadra, que alguien decide escuchar. Y eso me recuerda que el destino también se construye en detalles. Hoy, cada vez que subo a un taxi de madrugada, respiro hondo, miro al conductor a los ojos y, antes de ponerme el cinturón, le digo con calma: confío, pero también estoy atenta. No lo digo con miedo, lo digo como quien ha aprendido a valorar su propia vida. Porque aquella madrugada en el aeropuerto no solo me mostró hasta dónde puede llegar la maldad de alguien cercano, también me mostró hasta dónde puede llegar la fuerza de una mujer que se niega a morir en silencio. Y esa mujer soy yo.